El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 30. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 3. La trascendencia. 3. Cualidad y cantidad. Potencialidad. Utensilidad. La cualidad no es sino el ser del esto, cuando se lo considera fuera de toda relación externa con el mundo o con los otros esto. Se la ha concebido muy a menudo como una simple determinación subjetiva, y su ser cualidad ha sido confundido entonces con la subjetividad de lo psíquico. El problema pareció estar entonces, sobre todo, en explicar la constitución de un polo objeto, concebido como la unidad trascendente de las cualidades. Hemos mostrado que este problema es insoluble. Una cualidad no es objetiva ni es subjetiva, aun suponiendo que hayamos proyectado la unidad de un polo objeto allende las cualidades. Cada una de estas, cuando mucho, se dará directamente como el efecto subjetivo de la acción de las cosas sobre nosotros. Pero lo amarillo del limón no es un modo subjetivo de aprehensión del limón, es el limón. No es cierto tampoco que el objeto X aparezca como la forma vacía que retiene juntas cualidades inconexas. De hecho, el limón está íntegramente extendido a través de sus cualidades, y cada una de estas está extendida a través de todas las demás. La acidez del limón es amarilla, lo amarillo del limón es ácido. Se come el color de un pastel, y el sabor de este pastel es el instrumento que devela su forma y su color, a lo que llamaremos la intuición alimentaria recíprocamente. Si sumerjo el dedo en un frasco de mermelada, el frío pringoso de la mermelada es revelación a mis dedos de su sabor azucarado. La fluidez, la tibieza, el color azulado, la movilidad ondulante del agua de una piscina se dan juntas las unas a través de las otras. Y esta interpenetración total es lo que se llama el esto. Así lo han mostrado claramente las experiencias de los pintores, y de Cézanne en particular. No es cierto, como cree Husserl, que una necesidad sintética, una incondicionante del color y la forma, sino que la forma es color y luz. Si el pintor hace variar uno cualquiera de esos factores, los otros varían también, no porque estén ligados porque no se sabe qué ley, sino porque es el fondo, sino porque en el fondo son un solo y mismo ser. En este sentido, toda cualidad del ser es todo el ser, es la presencia de su absoluta contingencia, es su irreductibilidad de indiferencia. La captación de la realidad no agrega nada al ser, sino el hecho de que hay ser como la tendencia sentido. La cualidad no es, en modo alguno, un aspecto exterior del ser este. El ser, no teniendo una dentro, no puede tener una fuera. Simplemente, para que haya cualidad, es menester que haya ser para una nada, pero no sea el ser. Empero, el ser no es en sí cualidad, aunque por naturaleza nada menos. Solo que la cualidad es el ser íntegro solo que la cualidad es el ser íntegro en no sea nada más ni cuanto devela de los límites del hay. No es el afuera del ser, es todo el ser, en tanto que no puede haber ser para el ser, sino solamente para lo que se hace no ser él. La relación entre el para sí y la cualidad es el id, una relación ontológica. La intuición de la cualidad es la contemplación pasiva de algo dado, y la mente es un en sí, que seguiría siendo lo que es en esa contemplación, es decir, que permanecería en el modo de la indiferencia con respecto al esto contemplado, sino que el para sí se hace anunciar lo que él no es por cualidad. Percibir lo rojo como el color de este cuaderno es reflejarse uno mismo como negación interna de esta cualidad, es decir, que la aprehensión de la cualidad no es repleción, como lo quiere Husserl, sino información de un vacío como vacío determinado de esa cualidad.
En este sentido, la cualidad es presencia perpetuamente fuera de alcance. Las descripciones del conocimiento son harto frecuentemente alimentarias. Queda aún mucho de prelogismo en la filosofía epistemológica, y no nos hemos desembarazado aún de la ilusión primitiva de la que daremos cuenta luego, según la cual conocer es comer, es decir, ingerir el objeto conocido, llenarse de él y digerirlo, asimilación. Daremos cuenta mejor del fenómeno originario de la percepción, insistiendo en el hecho de que la cualidad se mantiene con respecto a nosotros en una relación de proximidad absoluta. Está ahí, nos insta sin darse ni resistirse, pero hemos de añadir que esta proximidad implica una distancia. La cualidad es lo inmediatamente fuera de alcance, lo que por definición nos indica a nosotros mismos como un vacío, aquello cuya contemplación no puede sino acrecentar nuestra sed de ser, como la vista de los alimentos fuera de alcance aumentaba el hambre de Tántalo. La cualidad es la indicación de lo que nosotros no somos y del modo de ser que nos es negado. La percepción de lo blanco es conciencia de la imposibilidad de principio de que el para sí exista como color, es decir, como siendo lo que es. En este sentido, no solo el ser no se distingue de sus cualidades, sino también toda aprehensión de cualidad es aprehensión de un esto. La cualidad, cualquiera que fuere, se nos devela como un ser. El olor que aspiro de pronto, con los ojos cerrados, aún antes de entrar yo en relación con un objeto oloroso, es ya un ser olor, y no una impresión subjetiva. La luz que hiere mis ojos por la mañana, a través de mis párpados, es ya un ser luz. Esto resultará evidente a poco que se reflexione acerca de que la cualidad es, en tanto que ser que es lo que es, bien puede parecer a una subjetividad, pero no puede insertarse en la trama de esa subjetividad, que es lo que no es y no es lo que es. Decir que la cualidad es un ser cualidad no significa en modo alguno dotarla de un soporte misterioso análogo a la sustancia. Es simplemente hacer notar que su modo de ser es radicalmente diverso del modo de ser para sí. El ser de la blancura o de la acidez, en efecto, no podría ser captado en modo alguno como extático. Si se pregunta ahora cómo es posible que el esto tenga cualidades, responderemos que, de hecho, el esto se libera como totalidad sobre fondo de mundo y que se da como unidad indiferenciada. Solo el para sí puede negarse desde diferentes puntos de vista frente al esto y devela la cualidad como un nuevo esto sobre fondo de cosa. A cada acto negador por el cual la libertad del para sí constituye espontáneamente su ser, corresponde un develamiento total del ser por un perfil. Este perfil no es nada más que una relación entre la cosa y el para sí, realizada por el propio para sí. Es la determinación absoluta de la negatividad, pues no basta que el para sí, por una negación originaria, no sea el ser, ni que no sea este ser. Es menester aún, para que su determinación como nada de ser sea plenaria, que se realice como cierta manera irreemplazable de no ser este ser, y esta determinación absoluta, que es determinación de la cualidad como perfil del esto, pertenece a la libertad del para sí. Ella no es, ella es como hacer. Cada cual puede darse cuenta de ello considerando hasta qué punto el develamiento de una cualidad de la cosa aparece siempre como una gratuidad de hecho, captada a través de una libertad. No puedo hacer que esta corteza no sea verde, pero yo soy quien me hago captarla como verde rugoso o como rugosidad verde. Solo que la relación forma-fondo es aquí bastante diferente de la relación entre esto y mundo, pues la forma, en vez de aparecer sobre un fondo indiferenciado, está enteramente penetrada por el fondo, lo retiene en sí como su propia e indiferenciada densidad. Si capto la corteza como verde, su luminosidad rugosidad se devela como fondo indiferenciado interno y plenitud de ser del verde. No hay aquí abstracción alguna, en el sentido de que la abstracción separa lo que está unido,
pues el ser aparece siempre íntegro en su perfil. Pero la realización de este ser condiciona la abstracción, pues la abstracción no es la aprehensión de una cualidad en el aire, sino de una cualidad, esto, en que la indiferenciación del fondo interno tiende al equilibrio absoluto. El verde abstracto no pierde su densidad de ser, sino no sería ya nada más que un modo subjetivo del para sí, sino que la luminosidad, la forma, la rugosidad, etc., que se dan a través de él, se funden en el equilibrio nihilizador de la pura y simple masividad. La abstracción es, empero, un fenómeno de presencia al ser, ya que el ser abstracto conserva su trascendencia, pero no podría realizarse sino como presencia al ser allende el ser. Es un trascender. Esta presencia del ser no puede ser realizada sino al nivel de la posibilidad, y en tanto que el para sí ha de ser sus propias posibilidades. Lo abstracto se devela como el sentido que la cualidad ha de ser, en tanto que copresente a la presencia de un para sí por venir. Así, el verde abstracto es el sentido por venir del esto concreto, tanto que éste se me revela por su perfil, verde luminoso rugoso. Es la posibilidad propia de este perfil, en tanto que ésta se revela a través de las posibilidades que soy, es decir, en tanto que es sida. Pero esto nos remite a la temporalidad del mundo. Volveremos sobre ello. Baste decir por el momento que lo abstracto infesta a lo concreto como una posibilidad fijada en el en sí que lo concreto ha de ser. Cualquiera que fuere nuestra percepción, como contacto original con el ser, lo abstracto está siempre ahí, pero por venir, y lo capto en el porvenir y con mi porvenir, correlativo de la posibilidad propia de mi negación presente y concreta, en tanto que la posibilidad de no ser más que esta negación. Lo abstracto en el sentido de esto, en tanto que se revela al porvenir a través de mi posibilidad de fijar en sí la negación que he de ser. Si se nos recuerdan las aporías clásicas de la abstracción, responderemos que provienen de haber supuesto distintos la constitución de esto y el acto de abstracción. No cabe duda de que si el esto no lleva consigo sus propias abstracciones, no hay posibilidad ninguna de extraerlas luego de él. Pero la abstracción, como relación del perfil a mi porvenir, se opera en la constitución misma del esto como esto. El para sí es abstractor, no porque pueda realizar una operación psicológica de abstracción, sino porque surge como presencia al ser con un porvenir, es decir, con un allende el ser. En sí, el ser no es ni concreto ni abstracto, ni presente ni futuro, es lo que es. Empero, la abstracción no lo enriquece, no es sino el develamiento de una nada de ser allende el ser. Pero desafiamos a formular las objeciones clásicas a la abstracción sin derivarlas implícitamente de la consideración del ser como un esto. La relación originaria de los estos entre sí no podría ser ni la interacción ni la causalidad, ni aun el surgimiento sobre el mismo fondo de mundo. Si, en efecto, suponemos al para sí presente a un esto, los demás estos existen al mismo tiempo en el mundo, pero a título indiferenciado. Constituyen el fondo sobre el cual el esto considerado se destaca en relieve. Para que una relación cualquiera se establezca entre un esto y otro esto, es menester que el segundo esto se devele surgiendo del fondo del mundo con ocasión de una negación expresa que el para sí ha de ser. Pero conviene, al mismo tiempo, que cada esto sea mantenido a distancia del otro como no siendo el otro, por una negación de tipo puramente externo. Así, la relación originaria entre esto y aquello es una negación externa. Aquello aparece como no siendo esto, y tal negación externa se devela al para sí como un trascendente. Está afuera, es en sí. ¿Cómo debemos comprenderla? La aparición del esto aquello no puede producirse, ante todo, sino como totalidad. La relación primera es aquí la unidad de una totalidad disgregante. El para sí se determina en bloque a no ser esto aquello,
sobre fondo de mundo. El esto aquello es mi habitación entera en tanto que yo estoy aquí presente. Esta negación concreta no desaparecerá con la disgregación del bloque concreto en esto y aquello. Al contrario, ella es la condición misma de la disgregación. Pero sobre ese fondo de presencia y por ese fondo de presencia, el ser hace aparecer su exterioridad de indiferencia. Esta se me revela en cuanto que la negación, que yo soy, es una unidad. Multiplicidad más bien que una totalidad indiferenciada. Mi surgimiento negativo al ser se fragmenta en negaciones independientes, que no tienen entre sí otro nexo que el de ser negaciones que he de ser, es decir, que toman su unidad interna de mí y no del ser. Soy presente a estas sillas, y como tal me constituyo sintéticamente como esta mesa o negación polivalente. Pero esta negación puramente interna, en tanto que es negación del ser, está transida por zonas de nada. Ella se nihiliza a título de negación. Es negación destotalizada. A través de estas estrías de nada, que he de ser como mi propia negación, como mi propia nada de negación, aparece la indiferencia del ser. Pero esta indiferencia he de realizarla por esa nada de negación que he de ser, en tanto que soy originariamente presente al esto, sino en tanto que soy presente también al aquello. En mi presencia y por mi presencia a la mesa, realizo la indiferencia de la silla, la cual, en el momento presente, también he de no ser como una ausencia de trampolín, como una detención de mi impulso hacia el no ser, como una ruptura del circuito. Aquello aparece junto a esto, en el seno de un develamiento totalitario, como aquello de que no puedo aprovecharme en absoluto para determinarme a no ser esto. Así, la fisura proviene del ser, pero no hay fisura y separación sino por la presencia del para sí a todo el ser. La negación de la unidad de las negaciones, en tanto que es develamiento de la indiferencia del ser y capta la indiferencia del esto sobre el aquello y la del aquello sobre el esto, es develamiento de la relación originaria de los estos como negación externa. El esto no es aquello. Esta negación externa en la unidad de una totalidad disgregable se expresa por la palabra y. Esto no es aquello. Se escribe esto y aquello. La negación externa tiene el doble carácter de ser en sí y de ser idealidad pura. Es en sí, en cuanto que no pertenece en modo alguno al para sí, y hasta ocurre que el para sí descubre la indiferencia del ser como exterioridad a través de la interioridad absoluta de su negación propia, ya que en la intuición estética aprendo un objeto imaginario. No se trata, en modo alguno, por otra parte, de una negación que el ser haya de ser. Ella no pertenece a ninguno de los estos considerados, sino que pura y simplemente es. Es lo que es, pero a la vez no es en modo alguno un carácter del esto, no es como una de sus cualidades. Hasta es totalmente independiente de los estos, precisamente porque no es ni del uno ni del otro, pues la indiferencia del ser no es nada, no podemos ni pensarla ni siquiera percibirla. Significa pura y simplemente que la aniquilación o las variaciones del aquello no pueden comprometer en absoluto a los estos. En ese sentido, esa negación es sólo una nada en sí que separa los estos, y esta nada es la única manera en que la conciencia puede realizar la cohesión de identidad que caracteriza al ser. Es la nada ideal, y en sí es la cantidad. La cantidad, en efecto, es exterioridad, no es pura. No depende en modo alguno de los términos adicionados y la afirmación de la independencia de los mismos. Contar es hacer una nada en el interior de una totalidad disgregable y ya dada. Lo obtenido por la adición no pertenece a ninguno de los estos contados, ni tampoco a la totalidad disgregable en tanto que se devela como totalidad. Si cuento estos tres hombres que hablan ahí delante, no lo hago en tanto que los capto de entrada como grupo en conversación, y el hecho de contarlos como tres deja perfectamente intacta la unidad concreta del grupo.
Ser grupo de tres no es una propiedad concreta del grupo, pero tampoco es una propiedad de sus miembros. De ninguno de ellos puede decirse que sea tres, ni aun que sea el tercero, pues la cualidad de tercero no es sino un reflejo de la libertad del para sí que cuenta. Cada uno de ellos puede ser el tercero, y ninguno lo es. La relación de cantidad es, pues, una relación en sí, pero puramente negativa, de exterioridad, y precisamente porque no pertenece ni a las cosas ni a las totalidades, se aísla y se destaca en la superficie del mundo como un reflejo de nada sobre el ser, siendo pura relación de exterioridad entre los estos. Es ella misma exterior a los estos y, para concluir, exterior a sí misma. Es la indiferencia del ser imposible de captar, que no puede aparecer excepto si hay ser, y que, aunque perteneciente al ser, no puede venirle sino de un para sí, en tanto que esa indiferencia no puede develarse sino por la exteriorización al infinito de una relación de exterioridad que debe ser exterior al ser y a sí misma. Así pues, espacio y cantidad no son sino un solo y mismo tipo de negación. Por el solo hecho de que esto y aquello se develan como no teniendo ninguna relación conmigo, que soy mi propia relación, el espacio y la cantidad vienen al mundo, pues tanto el uno como la otra son la relación de las cosas que no tienen ninguna relación, o si se prefiere, la nada de relación captada como relación por el ser, que es su propia relación. Por eso mismo, puede verse que lo que con Husserl se llama las categorías, unidad, multiplicidad, relación del todo a la parte, más y menos, en torno a, junto a, luego de, primero, segundo, etc., no son sino tejemanejes ideales de las cosas, que las dejan enteramente intactas, sin enriquecerlas o empobrecerlas, ni un ápice, y que indican solamente la infinita diversidad de las maneras en que la libertad del para sí puede realizar la indiferencia del ser. Hemos tratado el problema de la relación original entre el para sí y el cómo, si el para sí fuese una simple conciencia instantánea, tal como puede revelarse al cogito cartesiano. A decir verdad, ya hemos encontrado la huida de sí del para sí, en tanto que condición necesaria de la aparición de los estos y de las abstracciones. Pero el carácter extático del para sí no estaba aquí sino implícito. Si hemos debido proceder de este modo para claridad de la exposición, no ha de concluirse por ello que el ser se revela a un ser que, primeramente, sería presencia para constituirse después como futuro. El ser en sí se devela a un ser que surge como su propio porvenir. Esto significa que la negación que el para sí se hace en presencia del ser tiene una dimensión extática de porvenir, en tanto que no soy lo que soy, relación extática con mis posibilidades propias. He de no ser el ser en sí como realización develadora de esto. Ello significa que soy presencia al esto en la inconclusión de una totalidad destotalizada. ¿Qué resulta de aquí para el develamiento del esto? En tanto que soy siempre allende lo que soy, por venir de mí mismo, al esto al cual soy presente se me aparece como algo que trasciendo hacia mí mismo. Lo percibido es originariamente lo trascendido, es como un conductor del circuito de la ipseidad, y aparece en los límites de este circuito. En la medida en que me hago ser negación del esto, huyo de esta negación hacia una negación complementaria cuya fusión con la primera debería hacer aparecer al en sí que soy. Y esta negación posible está en conexión de ser con la primera. No es una negación cualquiera, sino precisamente la negación complementaria de mi presencia a la cosa. Pero, como el para sí se constituye en tanto que presencia como conciencia no posicional de sí, se hace anunciar fuera de sí, por el ser, lo que él no es. Recupera su ser afuera, en el modo reflejo reflejante, la negación complementaria que él es como su posibilidad propia es, pues, negación presencia. Es decir, que el para sí ha de serla como conciencia no tética de sí,
y como conciencia tética del ser allende el ser. Y el ser allende el ser está vinculado al esto presente, no por una relación cualquiera de exterioridad, sino por un nexo preciso de complementariedad que se mantiene en exacta correlación con la relación entre el para sí y su porvenir. Y ante esto, y ante todo, el esto se devela en la negación de un ser que se hace no ser esto, no a título de simple presencia, sino como negación por venir a sí misma, que es su propia posibilidad allende su presente. Y esta posibilidad que infesta a la pura presencia como su sentido fuera de alcance y como aquello que le falta para ser en sí, es ante todo como una proyección de la negación presente a título de compromiso. En efecto, toda negación que no tuviera allende sí misma en el futuro como posibilidad que viene a ella y hacia la cual ella se huye, el sentido de un compromiso perdería toda su significación de negación. Lo que el para sí niega, lo niega con dimensión de porvenir. Ya se trate de una negación externa, esto no es aquello, esta silla no es una mesa, ya de una negación interna referida a sí mismo. Decir que esto no es aquello es poner la exterioridad del esto con respecto al aquello, sea para ahora y para el porvenir, sea en el estricto ahora. Pero entonces la negación tiene un carácter provisional que constituye al porvenir como pura exterioridad con respecto a la determinación presente esto y aquello. En ambos casos, el sentido viene a la negación a partir del futuro. Toda negación es extática, en tanto que el para sí se niega en el porvenir. El esto de que se hace negación se devela como viniendo por sí mismo del porvenir siéndolo. La posibilidad que la conciencia es no téticamente como conciencia de ser esto, se devela como potencialidad del esto de ser lo que es. Poder no potencialidad del objeto, como correlato del compromiso. La primera lectura ontológica de la negación es la permanencia, que viene perpetuamente a él del fondo del porvenir. El develamiento de la mesa como mesa exige una permanencia de la mesa que le viene del futuro y que no es algo dado puramente verificado, sino una potencialidad. Esa permanencia, por otra parte, no le viene a la mesa de un futuro situado en el infinito temporal. El tiempo infinito no existe aún. La mesa no se devela como verificando la posibilidad de ser indefinidamente mesa. El tiempo de que aquí se trata no es ni finito ni infinito. Simplemente la potencialidad hace aparecer la dimensión del futuro. Pero el sentido por venir de la negación es ser lo que falta a la negación del para sí para convertirse en negación en sí. En este sentido, la negación es, en el futuro, precisión de la negación presente. En el futuro se devela el sentido exacto de lo que he de no ser, como correlato de la negación exacta que he de ser. La negación polimorfa del esto, en que el verde está formado por una totalidad rugosidad-luz, no cobra su sentido a menos que ella haya de ser negación del verde, es decir, de un ser verde cuyo fondo tiende hacia el equilibrio de indiferenciación. En una palabra, el sentido ausente de mi negación polimorfa es una negación apretada, la de un verde más puramente verde sobre fondo indiferenciado. Así, el verde puro viene al verde rugosidad-luz, desde el fondo del porvenir como su sentido. Captamos aquí el sentido de lo que hemos llamado abstracción. Lo existente no posee su esencia como una cualidad presente, hasta es negación de la esencia. El verde no es jamás verde. La esencia viene a la existencia desde el fondo del porvenir, como un sentido que nunca es dado y que lo infesta siempre. Es el puro correlato de la idealidad pura de mi negación. En ese sentido, nunca hay operación abstractiva, entendiendo por tal un acto psicológico y afirmativo de selección, operado por una mente constituida. Lejos de que se abstraigan ciertas cualidades partiendo de las cosas, ha de verse, por el contrario, que la abstracción, como modo de ser originario del para sí, es necesaria para que haya en general cosas y un mundo. Lo abstracto no es una estructura del mundo necesaria para el surgimiento de lo concreto, y lo concreto no es concreto sino en tanto que va hacia su abstracción.
en tanto que se hace anunciar por lo abstracto lo que él es. El para sí es develante abstrayente en su ser. Vemos que, desde este punto de vista, la permanencia y lo abstracto son uno y lo mismo. La mesa, en tanto que mesa, tiene una potencialidad de permanencia en la medida en que ha de ser mesa. La permanencia es pura posibilidad para un esto de ser conforme a su esencia. Hemos visto en la segunda parte de esta obra que el posible que y el presente que huyo estaban entre sí en la relación de lo faltante con soy falto. La fusión ideal de lo faltante con aquello a lo que falta, como totalidad irrealizable, infesta al para sí y lo constituye en su ser mismo como nada de ser. Es, decíamos, el en sí para sí, o el valor. Pero este valor no es en el plano irreflexivo, captado téticamente por el para sí. Es sólo condición de ser. Si nuestras deducciones son exactas, esta indicación perpetua de una irrealizable fusión debe aparecerse no como estructura de la conciencia irreflexiva, sino como indicación trascendente de una estructura ideal del objeto. Esta estructura puede ser develada fácilmente, correlativo a la indicación de una fusión de la negación polimorfa con la negación abstracta que es su sentido. Debe develarse una indicación trascendente e ideal, la de una fusión del esto existente con su esencia por venir, y esta fusión debe ser tal que lo abstracto sea fundamento de lo concreto y, simultáneamente, lo concreto fundamento de lo abstracto. En otros términos, la existencia concreta en carne y hueso debe ser la esencia debe producirse ella misma como concreción total, es decir, con la plena riqueza de lo concreto, sin que, empero, podamos encontrar en ella otra cosa que ella misma en su total pureza, o si se prefiere, la forma debe ser en sí misma y totalmente su propia materia. Recíprocamente, la materia debe producirse como forma absoluta. Esta fusión imposible y perpetuamente indicada de la esencia y la existencia no pertenece al presente ni al porvenir. Indica, más bien, la fusión del pasado, del presente y del porvenir, y se presenta como síntesis a operar de la totalidad temporal. Es el valor en tanto que trascendencia, es lo que se llama la belleza. La belleza representa, pues, un estado ideal del mundo, correlativo de una realización ideal del para sí, en que la esencia y la existencia de las cosas se develaría como identidad a un ser que, en este develamiento mismo, se fundiría consigo mismo en la unidad absoluta del en sí. Precisamente porque lo bello no es sólo una síntesis trascendente a operar, sino que no puede realizarse excepto en y por una totalización de nosotros mismos. Precisamente por eso queremos lo bello y captamos el universo como carente de belleza, en la medida en que nosotros mismos nos captamos como una carencia. Pero, así como el en sí para sí no es una posibilidad propia del para sí, así tampoco lo bello es una potencialidad de las cosas. Lo bello infesta al mundo como un irrealizable, y en la medida en que el hombre realiza lo bello en el mundo, lo realiza en el modo imaginario. Esto significa que en la intuición estética aprendo un objeto imaginario a través de una realización imaginaria de mí mismo como totalidad en sí y para sí. De ordinario, lo bello como valor no es temáticamente explicitado como valor fuera de alcance del mundo. Es implícitamente aprendido en las cosas como una ausencia. Se devela implícitamente a través de la imperfección del mundo. Estas potencialidades originarias no son las únicas que caracterizan al esto. En efecto, en la medida en que el para sí ha de ser su ser allende su en sí, es develamiento de un más allá del ser cualificado que viene al presente del fondo del ser. En tanto que el para sí es allende el cuarto creciente, junto a un ser allende el ser que es la luna llena futura. La luna llena se convierte en potencialidad del cuarto creciente, en tanto que el para sí allende el capullo junto a una flor, la flor es potencialidad del capullo.
El develamiento de estas nuevas potencialidades implica una relación originaria con el pasado. En el pasado se ha descubierto poco a poco el nexo entre el cuarto creciente y la luna llena, entre el capullo y la flor. Y el pasado del para sí es, para el para sí, como saber. Pero este saber no está como algo dado e inerte, está detrás del para sí, incognoscible, sin duda, como tal y fuera de alcance. Pero en la unidad extática de su ser, a partir de ese pasado, el para sí se hace anunciar lo que él es en el porvenir. Mi saber acerca de la luna me escapa en tanto que conocimiento temático. Pero yo lo soy, y mi manera de serlo es, por lo menos en ciertos casos, hacer venir a mí lo que yo no soy, ya en la forma de lo que no soy aún. Esta negación del esto, que yo he sido, lo soy doblemente, en el modo del no ser ya y del no ser aún. Soy allende el cuarto creciente como posibilidad de una negación radical de la luna como disco pleno, y correlativamente al retorno de mi fijación futura hacia mi presente. La luna llena se vuelve hacia el cuarto creciente para determinarlo como esto en cuanto a negación. Ella es lo que le falta, y aquello cuya falta lo hace ser como cuarto creciente. Así, en la unidad de una misma negación ontológica, atribuyo la dimensión de futuro al cuarto creciente en tanto que tal, en forma de permanencia y de esencia, y lo constituyo como cuarto creciente por la determinante reversión hacia él de aquello que le falta. Así se constituye la gama de las potencialidades, que va desde la permanencia hasta las potencias. La realidad humana, al trascenderse hacia su propia posibilidad de negación, se hace ser aquello por lo cual la negación por trascendencia viene al mundo. Por la realidad humana viene la carencia a las cosas en forma de potencia, inconclusión, aplazamiento, potencialidad. Empero, el ser trascendente de la carencia no puede tener la naturaleza de la carencia extática en la inmanencia. Veámoslo más despacio. Él en sí no ha de ser su propia potencialidad en el modo del aún no. El develamiento del en sí lo es originariamente de la identidad de indiferencia. El en sí es lo que es sin ninguna dispersión extática de su ser. No ha de ser, pues, su permanencia o su esencia o lo faltante que le falta, como yo he de ser mi porvenir. Mi surgimiento en el mundo hace surgir correlativamente las potencialidades, pero estas potencialidades se fijan en su surgimiento mismo, están roídas por la exterioridad. Nuevamente encontramos aquí ese doble aspecto de lo trascendente, que, en su ambigüedad misma, ha dado nacimiento al espacio, una totalidad que se desparrama en relaciones de exterioridad. La potencialidad revierte desde el fondo del porvenir sobre esto para determinarlo, pero la relación del esto como en sí con su potencialidad es una relación de exterioridad. El cuarto creciente está determinado como falto o privado de, con respecto a la luna llena, pero al mismo tiempo se devela como siendo plenamente lo que es, ese signo concreto en el ciclo, que no necesita de nada para ser lo que es. Lo mismo ocurre con aquel capullo, o con esta cerilla, que es lo que es, para lo cual su sentido de ser cerilla permanece exterior, que puede, sin duda, encenderse, pero que, actualmente, es este trozo de madera blanca con una cabecita negra. La potencialidad del esto, bien que en conexión rigurosa con él, se presentan como en sí, y están en estado de indiferencia con respecto a él. Este tintero puede ser roto, arrojado contra el mármol de la chimenea, donde se hará trizas, pero esta potencialidad está enteramente escindida de él, pues no es sino el correlato trascendente de mi posibilidad de lanzarlo contra el mármol de la chimenea. En sí mismo no es ni rompible ni irrompible, es. Esto no quiere decir que yo pueda considerar un esto fuera de toda potencialidad. Por el solo hecho de ser yo mi propio futuro, el esto se devela como dotado de potencialidades. Captar la cerilla como trozo de madera blanca con cabecita negra no es despojarla de toda potencialidad,
sino simplemente conferirle otras nuevas, una nueva permanencia, una nueva esencia. Para que el esto estuviera enteramente desprovisto de potencialidades, sería menester que yo fuera un puro presente, lo que es inconcebible. Solo que el esto tiene diversas potencialidades que son equivalentes, es decir, están en estado de equivalencia con respecto a él, pues en efecto, el esto no ha de serlas. Además, mis posibles no son, sino que se posibilitan, porque están roídos desde dentro por mi libertad. Es decir que, cualquiera que sea mi posible, su contrario es igualmente posible. Puedo romper este tintero, pero lo mismo puedo guardarlo en una gaveta. Puedo apuntar, allende el cuarto creciente, a la luna llena, pero puedo igualmente reclamar la presencia del cuarto creciente como tal. En consecuencia, el tintero se encuentra dotado de posibles equivalentes: ser guardado en una gaveta, ser roto. Este cuarto creciente puede ser una curva abierta en el cielo o un disco en suspenso. A estas potencialidades, que se vuelven hacia el esto sin ser sidas por él y sin haber de serlo, las llamaremos probabilidades, para señalar que existen en el modo de sí, del en sí. Mis posibles no son, se posibilitan, pero los probables, en cambio, no le probabilizan, son en sí, en tanto que probables. En este sentido, el tintero es, pero su ser tintero es un probable, pues el haber de ser tintero que se disuelve enseguida, la en relación del tintero es una pura apariencia de exterioridad. Estas potencialidades o probabilidades, que son el sentido del ser allende el ser, precisamente porque son en sí allende el ser, son, además, se ha visto, en el lugar citado, la relatividad del tintero es ida como correlato de la negación posible o esencial. Ella no es el tintero ni ha de serlo, en tanto que es en sí. Sí, pero para el sí, pero del para sí, es negación hipostasiada, verificada, es decir, precisamente que es una nada, que pertenece a la franja de nada al que rodea y determina el mundo. El para sí revela al tintero como tintero, pero esta revelación se hace allende en ese futuro que no es. Todas las potencialidades del ser del tintero, tal ser, de la permanencia hasta las potencialidades cualificadas, se definen como lo que el ser no es aún, sin que jamás haya verdaderamente de serlas. Tampoco aquí el conocimiento agrega ni quita nada al ser, no lo adorna con ninguna cualidad nueva, solo hace que haya ser trascendiéndolo hacia una nada que no mantiene con el ser sino relaciones negativas de exterioridad. Este carácter de pura nada de la potencialidad se manifiesta harto claramente en los métodos de las ciencias, que proponiéndose establecer relaciones de simple exterioridad, suprimen radicalmente lo potencial, es decir, la esencia y las potencias. Pero, por otra parte, su necesidad como estructura significativa de la percepción aparece con suficiente nitidez para que huelgue insistir. El conocimiento científico, en efecto, no puede ni superar ni suprimir la estructura potencializante de la percepción, por el contrario, la supone. Hemos tratado de mostrar cómo la presencia del para sí al ser devela a éste como cosa, y para claridad de la exposición hemos debido mostrar sucesivamente las diferentes estructuras de la cosa, el esto y la espacialidad, la permanencia, la esencia y las potencialidades. Es evidente, empero, que esta exposición sucesiva no corresponda a una prioridad real de algunos de estos momentos sobre los otros. El surgimiento del para sí hace que la cosa se devele con la totalidad de sus estructuras. No hay una de ellas, por otra parte, que no implique a todas las demás. El esto no tiene ni siquiera anterioridad lógica sobre la esencia, al contrario, la supone, y, recíprocamente, la esencia es esencia de esto. Análogamente, el esto como ser cualidad no puede aparecer sino sobre fondo de mundo.
pero el mundo es la colección de los estos, y la relación de disgregación entre el mundo y los estos es la espacialidad. No hay aquí, pues, ninguna forma sustancial, ningún principio de unidad que se mantenga detrás de los modos de aparición del fenómeno. Todo se da de una vez sin primacía alguna. Por las mismas razones, sería erróneo concebir cualquier primacía de lo representativo. Nuestras descripciones, en efecto, nos han llevado a poner de relieve la cosa en el mundo, y por eso mismo podríamos caer en la tentación de creer que el mundo y la cosa se develan al para sí en una especie de intuición contemplativa. Sólo con posterioridad los objetos serían ordenados los unos respecto de los otros en un orden práctico de utensilidad. Un error tal se evitará si se considera que el mundo aparece en el interior del circuito de la ipseidad. El mundo es lo que separa al para sí de sí mismo, o, para utilizar una expresión heideggeriana, es aquello a partir de lo que la realidad humana se hace anunciar lo que es. Este proyecto del para sí, que constituye la ipseidad, no es en modo alguno contemplativo. Es una carencia, como hemos dicho, pero no una carencia dada. Es una carencia que ha de ser por sí misma su propia carencia. Ha de comprenderse, en efecto, que una carencia constatada o carencia en sí se desvanece en exterioridad. La hemos señalado en las páginas precedentes. Pero un ser que se constituye a sí mismo como carencia no puede determinar sino allá, en aquello que le falta y que él es. En suma, por un arrancamiento perpetuo de sí hacia el sí, que él ha de ser. Esto significa que la carencia no puede ser por sí misma su propia carencia, sino como carencia negada, el único nexo propiamente interno de lo que está falto de, con lo que le falta es la negación. En efecto, en la medida en que el ser que está falto de no es lo que le falta, captamos en él una negación. Pero si esta negación no ha de desvanecerse en pura exterioridad, y con ella toda posibilidad de negación en general, su fundamento está en la necesidad que tiene el ser falto de ser lo que le falta. Así, el fundamento de la negación es negación de la negación. Pero esta negación fundamento no es algo dado, así como no lo es la carencia de la cual ella es un momento esencial. Esa negación fundamento es como habiendo de ser el para sí. Esa negación fundamento es como habiendo de ser. El para sí se hace ser en la unidad fantasma reflejo reflejante, su propia carencia. Es decir, se proyecta hacia ella negándola. Solo como carencia a suprimir puede la carencia ser carencia interna para el para sí, y el para sí no puede realizar su propia carencia sino habiendo de serla, es decir, siendo proyecto hacia su supresión. Así, la relación entre el para sí y su porvenir nunca es estática ni dada, sino que el porvenir viene al presente del para sí, para determinarlo en su meollo mismo, en tanto que el para sí está ya allá en el porvenir como su supresión. El para sí no puede ser aquí carencia, sino es allí supresión de la carencia, pero una supresión que él ha de ser en el modo del no serlo. Esta relación originaria permite luego verificar empíricamente carencias particulares como carencias padecidas o ignoradas. Ella es fundamento, en general, de la afectividad, y se intentará aplicarla psicológicamente, instalando en el psiquismo esos ídolos y fantasmas que se denominan tendencias o apetitos. Estas tendencias o estas fuerzas a las que se inserta por la violencia en la psique no se comprenden en sí mismas, pues el psicólogo las da como en sí existentes, o sea, que el carácter mismo de fuerzas está contradicho por su íntimo reposo de indiferencia, y su unidad se dispersa en pura relación de exterioridad. No podemos captarlas sino a título de proyección en sí de una relación de ser inmanente del para sí consigo, y tal relación ontológica es ciertamente la carencia.
Pero esta carencia no puede ser captada téticamente y conocida por la conciencia irreflexiva, así como tampoco aparece a la reflexión impura y cómplice que ha de aprenderse como objeto psíquico, es decir, como tendencia o como sentimiento. No es accesible sino a la reflexión purificadora, de la que aquí no hemos de ocuparnos. Así, pues, en el plano de la conciencia del mundo, esa carencia no puede aparecerse sino en proyección, como un carácter trascendente e ideal. En efecto, lo que falta al para sí, presencia ideal a un ser allende del ser, el ser allende del ser es originariamente captado como carencia del ser. Así, el mundo se devela como infestado por ausencias a realizar, y cada esto aparece con un cortejo de ausencias que lo indican y lo determinan. Estas ausencias no difieren en el fondo de las potencialidades, simplemente captamos mejor su significado. Aquellas ausencias indican el esto como esto, e inversamente el esto apunta hacia las ausencias, siendo cada ausencia ser allende el ser, es decir, en sí ausente. Cada esto apunta hacia otro estado de su ser, o hacia otros seres, pero, claro está, esta organización en complejos indicativos se fija y petrifica en sí, puesto que de en sí se trata. Todas esas indicaciones nudas y petrificadas que recaen en la indiferencia del aislamiento al mismo tiempo que surgen, se parecen a la sonrisa de piedra, a los ojos vacíos de una estatua. De modo que las ausencias que aparecen tras las cosas no aparecen como ausencias que hayan de ser preterificadas por las cosas. No se puede decir tampoco que se develen como habiendo de ser realizadas por mí, puesto que el yo es una estructura trascendente de la psique que aparece solo a la conciencia reflexiva. Son exigencias puras que se yerguen como vacíos a llenar, en medio del circuito de ipseidad. Simplemente su carácter de vacíos a llenar por el para sí se manifiesta a la conciencia reflexiva por una urgencia directa y personal que es vivida como tal, sin ser referida a cosa alguna ni tematizada. En el hecho y por el hecho mismo de vivirlas como pretensiones, se revela lo que hemos llamado en otro capítulo su ipseidad. Son las tareas, y este mundo es un mundo de tareas. Con relación a las tareas, el esto que ellas indican es a la vez esto de esas tareas, es decir, el en sí único que se determina por ellas y que ellas indican, como lo que puede llenarlas, y aquello que en modo alguno ha de ser esas tareas, ya que es en la unidad absoluta de la identidad. En conexión en el aislamiento, esta relación de inercia en lo dinámico es lo que llamaremos la relación de medio a fin. Es un ser degradado, laminado por la exterioridad, y su idealidad trascendente no puede concebirse sino como correlato del ser que el para sí ha de ser. La cosa, en tanto que a la vez reposa en la quieta beatitud de la indiferencia y empero indica allende sí misma tareas a cumplir que le anuncian lo que ella ha de ser, es el instrumento u utensilio. La relación originaria de las cosas entre sí, que aparece sobre el fundamento de la relación cuantitativa de los estos anteriores, es pues la relación de utensilidad. Y esta utensilidad no es posterior, está subordinada a las estructuras antes indicadas. En cierto sentido la supone, en otro es supuesta por ellas. La cosa no es primeramente cosa para ser utensilio después, ni es primero utensilio para develarse luego como cosa. Es cosa utensilio. Cierto es, empero, que se descubriría la investigación ulterior del científico como puramente cosa, es decir, despojada de toda utensilidad. Pero ello se debe a que el científico no se cuida de establecer sino las puras relaciones de exterioridad. El resultado de esa investigación científica, por otra parte, es que la cosa misma, despojada de toda instrumentalidad,
se evapora para terminar como exterioridad absoluta. Vemos en qué medida hay que corregir la fórmula de Heidegger. Ciertamente, el mundo aparece en el circuito de la ipseidad, pero al ser este circuito no tético, la anunciación de lo que soy no puede ser tética tampoco. Ser en el mundo no es escaparse del mundo hacia sí mismo, sino escaparse del mundo hacia un allende del mundo que es el mundo futuro. Lo que el mundo me anuncia es únicamente mundano. Ello no obsta para que, si bien la remisión al infinito de los utensilios no remite jamás a un para sí que yo soy, la totalidad de los utensilios sea el correlato exacto de mis posibilidades. Y, como soy mis posibilidades, el orden de los utensilios en el mundo es la imagen proyectada en sí de mis posibilidades, es decir, de aquello que yo soy. Pero no puedo descifrar jamás esta imagen mundana. Me adapto a ella en la acción y por la acción. Es menester la esisparidad reflexiva para que pueda ser yo objeto para mí mismo. Así pues, la inautenticidad no es la causa de que la realidad humana se pierda en el mundo, sino que el ser en el mundo, para ella, es perderse radicalmente en el mundo por el develamiento mismo que hace que haya un mundo. Es ser remitida sin tregua, sin siquiera la posibilidad de un y para qué, de utensilio en utensilio, sin otro recurso que la revolución reflexiva. De nada serviría objetarnos que la cadena de los para qué pende de los para quién. Ciertamente, el para quién nos remite a una estructura del ser que no hemos elucidado aún, el para otro, y el para quién aparece constantemente tras los instrumentos. Pero ese para quién, cuya constitución es diferente del para qué, no interrumpe la cadena, es simplemente un eslabón de ella, y no permite, cuando se lo considera en la perspectiva de la instrumentalidad, escapar del en sí. Ciertamente, esta ropa de trabajo es para el obrero, pero es para que el obrero pueda reparar el techo sin ensuciarse. ¿Y por qué no debe ensuciarse? Para no gastar en adquisición de ropa la mayor parte de su salario, pues, en efecto, este salario le es adjudicado como la cantidad mínima de dinero que le permite subvenir a su manutención, y precisamente se mantiene para poder aplicar su capacidad de trabajo a la reparación de techos. ¿Y por qué debe reparar el techo? Para que no llueva en la oficina donde los empleados realizan un trabajo de contabilidad, etc. Esto no significa que debamos captar siempre al prójimo como un instrumento de tipo particular, sino simplemente que si consideramos al prójimo a partir del mundo, no escaparemos por ello a la remisión al infinito de los complejos de utensilidad. Así, en la medida en que el para sí es su propia carencia como negación, relativamente a su ímpetu hacia sí mismo, el ser se le devela sobre el fondo del mundo como cosa utensilio, y el mundo surge como fondo indiferenciado de complejo indicativo de utilidad. El conjunto de esas remisiones carece de significación, pero en el sentido de que no hay siquiera posibilidades de plantear en ese plano el problema de la significación, se trabaja para vivir y se vive para trabajar. La cuestión del sentido de la totalidad, vida-trabajo, ¿por qué trabajo yo? ¿Qué vivo? ¿Por qué vivir si es para trabajar? No puede plantearse sino en el plano reflexivo, ya que implica un descubrimiento del para sí por sí mismo. Queda por explicar por qué, como correlato de la pura negación que soy, la utensilidad puede surgir en el mundo. ¿Cómo no soy negación estéril e indefinidamente repetida del esto en tanto que puro esto? ¿Cómo puede develar esta negación una pluralidad de tareas que son mi imagen, si no soy nada más que la pura nada que he de ser? Para responder a estas preguntas, ha de recordarse que el para sí no es pura y simplemente un porvenir que viene al presente. Ha de ser, además, su pasado en la forma del era. Y la implicación extática de las tres dimensiones temporales es tal que, si bien el para sí es un ser que se hace anunciar por su porvenir el sentido de lo que él era, es también en el mismo surgimiento un ser que ha de ser su será
en la perspectiva de cierto era que él rehuye. En este sentido, siempre ha de buscarse la significación de una dimensión temporal en otra parte, en otra dimensión. Es lo que hemos llamado la diáspora, pues la unidad de ser diaspórica no es una pura pertenencia dada, es la necesidad de realizar la diáspora haciéndose condicionar allá, afuera, en la unidad de sí. Así, pues, la negación que soy y que devela al esto ha de ser en el modo del era. Esta pura negación, que en tanto que simple presencia, no es, tiene su ser a la saga de sí, como pasado o facticidad, en tanto que tal, ha de reconocerse que no es jamás negación ni raíces, es, por el contrario, negación cualificada, si se admite entender por ello que arrastra su cualificación en pos de sí como el ser que ella ha de no ser en la forma del era. La negación surge como negación no tética del pasado, en el modo de la determinación interna, en tanto que se hace negación tética del esto, y el surgimiento se produce en la unidad de un doble ser para, puesto que la negación se produce a la existencia, en el modo reflejo reflejante, como negación del esto, para huir del pasado que ella es, y huye del pasado para desprenderse del esto, huyéndole en su ser del porvenir. Es lo que llamaremos el punto de vista del para sí sobre el mundo. Este punto de vista, asimilable a la facticidad, es cualificación extática de la negación como relación originaria con el en sí. Pero, por otra parte, y como lo hemos visto, todo lo que el para sí es, lo es en el modo del era, como pertenencia extática al mundo. No encuentro mi presencia en el futuro, ya que el futuro me entrega el mundo como correlato de una conciencia por venir, sino que mi ser se me aparece en el pasado, aunque no temáticamente, en el marco del ser en sí, es decir, en relieve en medio del mundo. Sin duda, este ser es todavía conciencia de, es decir, para sí, pero es un para sí fijado en sí, y por consiguiente es una conciencia del mundo caída en medio del mundo. El sentido del realismo, del naturalismo y del materialismo está en el pasado. Estas tres filosofías son descripciones del pasado como si fuera presente. El para sí es, pues, doble huida del mundo. Escapa a su propio ser en medio del mundo como presencia a un mundo del cual huye. Lo posible es el libre término de la huida. El para sí no puede huir hacia un trascendente que él no es, sino sólo hacia un trascendente que él es. Esto quita toda posibilidad de detención a esa huida perpetua. Si cabe usar de una imagen vulgar, pero que hará captar mejor mi pensamiento, recuérdese al asno que va arrastrando un carricoche en pos de sí y que procura atrapar una zanahoria fijada al extremo de un palo sujeto a la vara. Cualquier esfuerzo del asno para coger la zanahoria tiene por efecto hacer avanzar el coche entero y la zanahoria misma, que permanece siempre a igual distancia del asno. Así corremos tras un posible que nuestra propia carrera hace aparecer, que no es sino nuestra carrera, y que se define por eso mismo como fuera de alcance. Corremos hacia nosotros mismos y somos, por eso mismo, el ser que no puede alcanzarse. En cierto sentido, la carrera está desprovista de significación, ya que el término no es nunca dado, sino inventado y proyectado a medida que corremos hacia él. Y en otro sentido, no podemos negarle esa significación que ella rechaza, pues, pese a todo, el posible es el sentido del para sí. Más bien, la huida tiene sentido y no tiene sentido. Ahora bien, en esa misma huida del pasado que soy hacia el porvenir que soy, el porvenir se prefigura con respecto al pasado al mismo tiempo que confiere a éste todo su sentido. El porvenir es el pasado preterido trascendido, como un en sí dado, hacia un en sí que sería su propio fundamento, es decir, que sería en tanto que yo habría de serlo. Mi posible es la libre recuperación de mi pasado
en tanto que esta recuperación puede salvarlo fundándolo. Huyo del ser sin fundamento que yo era hacia el acto fundador que no puedo ser sino en el modo del seré. Así, el posible es la carencia que el para sí se hace ser, es decir, lo que falta a la negación presente en tanto que es negación cualificada, o sea, negación que tiene su cualidad en el pasado, fuera de sí. En tanto que tal, el posible esto está cualificado, no a título de algo dado, que sería su propia cualidad en el modo del en sí, sino como indicación de esa recuperación que fundará la cualificación extática que el para sí era. Así, la sed es tridimensional. Es huida presente de un estado de vacío que el para sí era, y esa misma huida confiere al estado dado su carácter de vacío o de carencia. En el pasado, la carencia no podrá ser carencia, pues lo dado no puede faltar a menos que sea trascendido hacia, por un ser que sea su propia trascendencia. Pero esa huida es huida hacia, y este hacia le da su sentido. En tanto que tal, la huida es carencia que se hace a sí misma, es decir, a la vez constitución en el pasado, de lo dado como carencia o potencialización de lo dado por un para sí que se hace ser carencia. Libre, recupera bajo la forma reflejo reflejante, es decir, como conciencia de carencia. Y eso hacia lo cual la carencia huye de sí misma, en tanto que se hace condicionar en su ser carencia por aquello que le falta, es la posibilidad de ser una sed que no sería ya carencia, es decir, sed repleción. El posible es indicación de repleción, y el valor, como ser fantasma que rodea y penetra de parte a parte al para sí, es la indicación de una sed que sería a la vez huida, como lo era, y recuperada, como el juego del reflejo reflectante la constituye extáticamente. Se trata, como se ve, de una plenitud que se determina a sí misma como sed. Esa relación extática pasado, presente, proporciona al esbozo de esa plenitud la estructura sed como su sentido, y el posible que soy debe proporcionar la densidad misma, su carne de plenitud como reflexión. Así, mi presencia al ser, que lo determina como esto, es negación del en esto, en tanto que yo soy también carencia cualificada al lado del esto, y en la medida en que mi posible es presencia posible al ser allende del ser, la cualificación de mi posible devela un ser allende del ser como el ser cuya copresencia es copresencia rigurosamente vinculada a una repleción por venir. Así se devela en el mundo la ausencia como ser a realizar, en tanto que este ser es cortejativo del ser posible que me falta. El vaso de agua aparece como debiendo ser bebido, es decir, como correlato de una sed captada no téticamente y en su ser mismo como debiendo ser colmada. Pero estas descripciones, todas las cuales implican una relación con el futuro del mundo, serán más claras si mostramos ahora cómo, sobre el fundamento de la negación originaria, el tiempo del mundo o tiempo universal se devela a la conciencia.